Bienvenidos a la clase 2.2, unidad número 5. Te saluda como siempre el profesor Roberto Méndez, mostrándote el logotipo de mi canal, Matemáticas Mate Roberto Méndez. Siempre te pido el apoyo, que lo visites y le des like a los videos. La clase de este día, 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulos. Pensemos, en un triángulo ABC y el triángulo DF, yo tengo que el ángulo B es igual al ángulo E, claro que sí. ¿Miden cuánto? 45. Y el ángulo C es igual al ángulo F, ¿cierto? Porque miden 75 grados. Te pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D? ¿Son ambos triángulos semejantes? Recuerda que los tres ángulos internos miden 180. Ya hemos trabajado con esto. A 180 le resta 75 y le resta 45, te va a dar el valor del ángulo D. Igual que aquí, a 180 le resta 75 y le resta 45, te va a dar el valor del ángulo A por el teorema de los ángulos internos de todo triángulo, que miden 180. Los ángulos internos de todo triángulo suman 180, y para que dos triángulos sean semejantes deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. Entonces, la solución. Se denota X por la medida del tercer ángulo, que es igual a ambos triángulos. Y aquí tengo X y X, que son los valores que estoy tratando de encontrar. El lado A y el lado D. Utilizando la propiedad de la suma de los ángulos internos de triángulo, tengo que 45 más 75 más X es igual a 180. Es una ecuación. ¿Cómo hacemos para despejar X? Sencillo, 45 pasa a negativo, 75 pasa a negativo después de 180 y queda X acá. X es igual a 180 menos 45 menos 75. Al hacer la operación, 45 menos 75 me da 120 y 180 menos 120, la respuesta va a ser que el ángulo A y el ángulo D miden 60 grados. Por lo tanto, la medida del tercer ángulo en ambos triángulos es de 60 grados. Ahora mide con una regla la longitud de los lados de cada triángulo que dibujaste en tu cuaderno y comprueba que los lados correspondientes son proporcionales. Conclusión. El criterio sería ángulo-ángulo. AA. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes, congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Veamos este ejemplo. ¿Son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Justifica tu respuesta. Calcula el valor del tercer ángulo en cada uno de ellos. Este mide 80 y este mide 40. Pero el ángulo C no es el ángulo F. El ángulo A sí es el ángulo E. Entonces, para poder encontrar aquí el ángulo D y el ángulo B, que van a medir distintos, 180 menos 60 menos 80. Y aquí 180 menos 80 menos 40, y vamos a encontrar el valor del ángulo, aquí en este caso B, y aquí el ángulo D. Los ángulos A y E son congruentes, correcto. Propiedad de los ángulos internos de un triángulo, y hacemos ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180, pero yo ya tengo los valores del ángulo A. Entonces B pasa al otro lado, igualdad, y digo 180 menos 120, que es la suma de esos dos. El ángulo B va a ser igual a 60. Este ángulo vale 60. Eso no quiere decir que este vale 60, ¿verdad? Bien, pero este sí. Entonces, si este vale 40, la idea de este sería 40, pero veamos. Entonces, el ángulo B y el ángulo F son congruentes. Por el segundo criterio de semejanza de triángulos, el triángulo ABC es semejante al triángulo EFD. Muy bien. Otro más. Usando el resultado descrito en la conclusión, determina en cada caso si los triángulos son semejantes. Similar al ejercicio que acabamos de hacer. ¿Ok? A 180 le resta 40 y le resta 120, vas a encontrar acá. A 180 le resta 120 y le resta 40, vas a encontrar. Si los tres ángulos miden lo mismo, ¿qué va a pasar? Tú analiza. Los ángulos C es igual al ángulo D. ¿Son congruentes? Claro que sí. Encontrando el otro ángulo correspondiente congruente para que cumpla el criterio de semejanza. Ángulo A, ángulo B, ángulo C es igual a 180. A, B, C, aquí. Pero yo sé que B vale 120 y C vale 40. Lo sustituyo. Y digo, ángulo A va a ser igual a qué, como el ángulo A no sé cuánto vale, pero B sí. B más C me va a dar 160. 180 menos 160 me va a dar 30. 20, exacto, el ángulo A mide 20 grados. ¿Por qué? Por el segundo criterio de semejanza de triángulo, que es AA.
ángulo, ángulo. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo de EF. Este ya está resuelto. Ven, otro más que te pide que encuentres ahí. Ya sabes, el valor del ángulo B y el valor del ángulo F. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Calca en tu cuaderno el triángulo ABC y dibuja otro triángulo de F semejante al primero, cuya razón sea de semejanza 3 es a 1. Lo puedes calcar y lo puedes buscar la idea, sería medirlos, porque como en este caso no está en papel cuadriculado, sería medirlos, ¿ok? 2. ¿Cuál de los triángulos es semejante al triángulo ABC? Justifica tu respuesta. Este es el triángulo ABC y este es el triángulo GHI y este es el triángulo DEF. ¿Cuál de estos dos que está aquí abajo es semejante al triángulo ABC, que es el que está en primer lugar? Resuélvelo tú y justifica esa respuesta. ¿Cuáles deben ser los valores de X y Y para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DEF? Acá. Recuerda, 7 a 10.5, así como 5 es a Y, así como X es a 13.5. ¿Ya has trabajado con eso? Claro que sí. Entonces, 7 es a 10.5, así como 5 es a Y, así como X es a 3.5. Podemos trabajar estos dos acá. No, sería 10.5 por 5 dividido entre 7. Y aquí sería, para este caso, vamos a ver, 7 por 13.5 dividido entre 10.5 y te va a dar el valor de X. Resuélvelo tú. Ahí tenemos este. Lo que vas a hacer tú es encontrar el valor de X. Muy bien. Otro ejercicio más. Determina si los siguientes triángulos son semejantes y justifica tu respuesta. Ya hicimos uno similares, dos hemos hecho así, tanto en el libro de texto como en el cuaderno de ejercicio. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Resuélvelo tú. Determinar, dice, si los siguientes triángulos son semejantes. Tú sabes, ahí en el comparando está cuál es el segundo criterio de semejanza de triángulos. El último, en cada literal, cuál es el valor del ángulo de F para que el triángulo ABC y el triángulo de F sean semejantes. Justifica tu respuesta. Este vale 36, pero tengo que buscar, bueno, aquí, 180 menos 84 menos 60 te va el valor del ángulo A. Tiene que ser igual a este. Si estos dos triángulos son semejantes, el ángulo B va a ser el ángulo E con igual medida y el ángulo C va a ser el ángulo F con igual medida. Resuélvelo tú igual que vas a hacer con este. Analiza bien, observa los datos que están y la forma como están ubicados los triángulos y saber que son congruentes. Muy bien. Llegamos al final de la clase. Lee muy bien el comprendo y resuelve los ejercicios. Te espero en la siguiente clase.